¿Qué tal, amigos de Flextrategia? Les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos, y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de creatividad e innovación. Y para hablar de dicho tema, contamos con la presencia de un invitado con amplia experiencia en el campo, a quien voy a presentar, y está con nosotros. Tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero y maestro Edgar Mijangos. Edgar es ingeniero industrial y máster en optimización en procesos productivos, graduado de la Universidad Panamericana de Guadalajara, con más de 20 años de experiencia en diferentes industrias enfocadas a manufactura, electrónica automotriz, construcción y tecnologías de la información. Cuenta con certificaciones como PMP por el Project Management Institute, en Lean Six Sigma como Master Black Belt por el HP University, Design Thinker también por la HP University y un diplomado en inteligencia emocional por el TEC de Monterrey. Líder en proyectos de innovación, mejora de procesos y solución de problemas en distintas áreas. Ha participado en la creación y desarrollo de nuevos productos, procesos y soluciones orientadas a mejorar la experiencia de clientes tanto internos como externos, utilizando metodologías de innovación. Ha participado también en ponencias de Project Management y Lean Six Sigma en congresos, impartido talleres, cursos, seminarios y módulos en diplomados y maestrías en temas de creatividad e innovación, así como en Design Thinking. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José Luis, por la invitación y un gusto estar ahí con ustedes, contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Y para arrancar, Edgar, el tema es interesante y así como interesante es muy amplio. Cuando hablamos de creatividad, en tu experiencia, ¿qué es lo que a las personas que trabajamos con empresas se nos viene a la mente? Pues creo que lo primero es el dudar de sí mismos, ¿no? Creo que a veces, y como en cualquier otra situación, llegamos a dudar de nuestra capacidad, en este caso nuestra capacidad creativa, y creo que eso es algo que normalmente sucede, cuando estás con un grupo de trabajo, el decir, ¿cómo yo puedo? Depende mucho también de los equipos y de las organizaciones, qué tan abiertos estén a estos temas, pero sí, normalmente seré capaz de generar ideas creativas y esas ideas poderlas llevar a cabo, ¿no? Que es algo que es extraño, pero sí es algo que sucede. En ocasiones, no sé si coincides, tenemos la idea, tal vez hasta inconsciente, de que la creatividad es un don que ya se trae. Como si nacieran personas creativas y unos son creativos y otros ya no son creativos. ¿Crees que eso es lo que pensamos algunas personas acerca del tema? Sí, de hecho está muy interesante porque hay algunos mitos que se han o nos hemos ido creando como humanidad en general, en donde, y te comparto algunos de ellos, donde por ejemplo se creía, no quiero decir que el 100% de la gente lo crea así, pero se creía que los listos son los más creativos, ¿no? O son más creativos que yo. También sería toda una charla el meternos a la definición de quién es más listo o qué persona puede ser más lista que otra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El otro de los mitos es que quizás solo los jóvenes son más creativos, ¿no? Que una persona puede ser adulta o adulta mayor. No sé, ¿no? Es quizás porque tiene ideas más frescas o quizás porque ha vivido o tiene menos experiencias o menos paradigmas inclusive, pero pues tampoco, o sea, otra vez, algunos de los mitos que se mencionan, ¿no? También como que la creatividad está reservada para unos cuantos, ¿no? Que es algo que mencionabas. Y creo que es algo en donde tenemos que, como no expertos, pero como personas que estamos empujando porque la creatividad se dé y se detone en los diferentes equipos de trabajo, pues es como ir removiendo estas barreras. Y creo que la última que te comparto, que por ahí es bastante interesante, que se cree que la creatividad es un acto en solitario, ¿no? Y es algo
totalmente opuesto, sino que creo que el remover ese mito nos ayuda a que si yo soy creativo, el poder conectar contigo mi idea con tu idea nos va a permitir que a lo mejor entre ambas ideas que tengamos, quizás la que yo te comparto inicialmente y la que tú puedas complementar, o a lo mejor algo adicional a lo que yo te estoy aportando, pues eso al final de cuentas va a permitirnos a que lleguemos a una mejor solución, ¿no? De lo que sea que estemos tratando de arreglar o de solucionar, ¿no? Entonces, por Ah, ya. ahí, algunos mitos que te dejo, que dejamos por ahí para que ver cómo los tenemos que remover por completo. Aquí algo que se me hace interesante acerca de lo que mencionas es esta idea que tenemos de la creatividad como algo individual y no colectivo. Y me explico en otro contexto. Valga, el deporte es un ámbito que nos permite hacer muchas analogías con la empresa, ¿estarás de acuerdo? Así es. Entonces, cuando hablamos de creatividad, pues podemos pensar en Maradona, en Pelé, en Messi, ¿no? Entonces Ujú, es el creativo del equipo, el 10 que le dicen. ujú, Pero ¿cuál es el rol de los jugadores que están alrededor de ese creativo para dar un resultado como equipo? Porque claro. para que este creativo luzca, los compañeros hicieron algo al respecto, ¿estás de acuerdo? Claro, digo, siguiendo ahí tu analogía con el deporte y en específico con el fútbol, pues al final de cuentas tuvieron que moverse, ¿no? Moverse en el espacio o moverse en el punto adecuado donde a lo mejor esa persona o ese 10, pues le va a permitir dar el pase exacto, preciso o filtrado, si lo queremos ver así, para que ese otro compañero, pues a lo mejor pueda continuar esa jugada, ¿no? Entonces, si te fijas, no es solo de una sola persona o parte a lo mejor de una sola persona, pero tiene que haber un complemento del resto de los compañeros que están apoyando, pues como dices, o que son parte de un equipo, ¿no? Y aquí, en esta parte, algo que escuché recientemente era Tony Wagner, un investigador y profesor de la Universidad de Harvard en temas de innovación, realizó algunas encuestas con directivos de diferentes empresas y llegó a una conclusión en dicha investigación donde dentro de las 5 competencias que más se buscan en el siglo XXI está el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la creatividad en la innovación. Entonces aquí es interesante esta relación de 2 puntos que mencionas, la creatividad y la innovación con el trabajo colectivo dentro de una empresa, porque una empresa, por más talentoso y creativo que seas, no puedes trabajar solo. Claro, claro. Sí, de hecho, por ahí en algunas de las clases que me toca impartir, recientemente vimos estas, como bien dices, estos nuevos skills, ¿no? Ya ves que cada X tiempo, no sé si es cada 2, 3 o cada 5 años, van actualizando los skills que las empresas y en general las diferentes industrias van buscando en sus profesionistas, ¿no? Y les hacía una comparativa a mis alumnos hace un par de semanas, que precisamente lo que es relacionado a temas creativos o de innovación o de solución de problemas, que de alguna manera está relacionado, pues siguen posicionándose entre las primeras 10, 7, 5, ¿no? El top 5 de las habilidades que siguen estando ahí aún a pesar de los años, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante. Es algo que no nos podemos quitar como una de las habilidades básicas que debemos de tener en general todos como profesionistas, ¿no? Ahora, aquí otro punto interesante que surge es esta idea donde, eh, por un lado, tienes el aspecto de ingeniería en la Ujú, resolución de problemas y el aspecto de creatividad como esta flexibilidad de no irte hacia algo que es un método rígido, vaya, claro. ¿cierto? Ujú. Entonces, esta parte, y aquí una pregunta que se me viene a la mente es, ¿hay una metodología en la cual las personas dentro de una empresa puedan volverse más De creativos? alguna manera hay ciertas herramientas que te van a ayudar o te van a permitir detonar esa creatividad en las personas, ¿no? ¿Ok? Ujú. Pero yo creo que vamos a separarlo, vamos yéndonos a la persona común, quizás a esa persona que no está
en una empresa, llámese pequeña, mediana o una empresa global, ¿no? Vamos pensando en un mecánico. ¿Tú qué se te ocurre que pueda hacer un mecánico cuando se enfrenta a una problemática? Le llevas tu carro, quizás, no sé, se rompe una manguera, lo que sea. ¿Qué se te ocurre que sea lo primero que va a hacer esa persona? Obviamente tiene cierto conocimiento, ¿no? No sé si sea el más experto del planeta, pero obviamente debe de saber lo que está haciendo. Pero si se enfrenta ante una problemática, ¿qué es lo que tú crees que va a hacer? Yo pensaría, desde mi perspectiva, es tener claro cuál es el objetivo, en este caso, cuál es la parte que necesita reparar y ver con qué recursos cuenta. Claro. Sí. Porque sería muy sencillo que siempre tengas todos los recursos que tienes para ejecutar un procedimiento que sabes que te va a llevar al resultado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay variables que te cambian el procedimiento que usualmente sigues? Claro. Sí. Es donde... Sí, perdón, dime. Por ejemplo, se te rompió una herramienta, ¿no? ¿Sí? O la pieza que obviamente sabes que tienes que cambiar, llegó, pero no es el modelo que necesitabas, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a pensar de manera creativa en cómo vas a solucionar ese problema, pensando que ese mecánico le tiene que regresar su carro a José Luis porque tiene que irse a trabajar al día siguiente, ¿no? Y pensando que no es la solución, a lo mejor es una solución temporal, pero te va a tratar de ayudar en la mejor manera posible para regresarte tu vehículo en tiempo y forma, ¿no? Así Y es. estás diciéndote, ¿sabes qué? Ven en 10 días porque en 10 días me llega la pieza que ya es, ¿no? Pero si te fijas, ya usó su creatividad de alguna manera para aplicar de alguna manera una idea y que esa idea sea la solución, aunque sea temporal, al problema al que se enfrentó y que permitió reparar tu vehículo, ¿no? Por lo menos de manera temporal. Pero si te fijas ahí es donde, pues gente común y corriente, por así decirlo, está utilizando la creatividad en el día a día, dependiendo de las problemáticas en las que se enfrenten, ¿no? Igual una ama de casa, igual una persona que está en su tiendita de la esquina, que es dueño, ¿no? Se van a enfrentar a problemas en donde de una manera creativa tratan de solucionarlos, ¿no? Ahora vámonos a una industria, que es, digo, cualquier empresa, como lo decías, volviendo a la pregunta que hacías. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues a lo mejor sí hay más herramientas, más metodologías en donde alguien pues tratará de guiar a ese equipo o a ese grupo de personas para que de manera colectiva pues se permitan mediante el uso de esa herramienta o de esa metodología pues llevar o generar más ideas, ¿no? Más ideas que puedan ayudarnos a solucionar X o Y problema. Y sí, digo, efectivamente, pues hay un sinfín, digo, es algo que a lo mejor muchos han escuchado, es pues el brainstorming, que en realidad el brainstorming hay una serie de derivaciones del mismo brainstorming que podríamos aplicar para un proceso creativo. Uno de ellos es el juego de roles, el decir, vamos viendo si tú fueras esta persona, ¿cómo solucionarías esta problemática? ¿No? Por decir un ejemplo. Hay otras herramientas como decir el Crazy Eight, se llama, por ahí es otro, el 8 loco, donde a lo mejor te doy una hoja y decir, a ver, José Luis, en 8 minutos trata de ponerme 8 ideas que puedan solucionar esta problemática, ¿no? Y a lo mejor eso va a hacer forzar un poquito a José Luis, que a lo mejor él no se cree tan creativo y que pueda generar a lo mejor no las 8 ideas que yo te voy a pedir, pero si ya generaste 3, 5 o 6 ideas, pues ya es mejor que cero, ¿va? Entonces, este tipo de herramientas normalmente son muy exitosas cuando las aplicas en una empresa y en grupos específicos donde presumiblemente no se consideran creativos, ¿no? Que ahí también creo que tiene que ver incluso con un tema de actitud, ¿no? Y últimamente se escucha mucho esta
distinción entre habilidades duras y habilidades que llaman blandas. Desde mi punto de vista, no me gusta ese término, porque creo que blando de entrada es contradictorio a una habilidad dura. Entonces, pues no es que las habilidades duras sean contrarias a las que llamamos blandas, o sea, son complementarias en la formación integral de un profesional en cualquier área. Claro. Entonces, en esta parte, algo que yo percibo, no sé si vas a coincidir, es que cualquier persona en ocasiones se le percibe una actitud orientada a resolver problemas o una actitud enfocada en el problema. Claro. Y lo puedes llevar a cualquier profesional, a cualquier ocupación. Tú llegas con un mecánico y te vas a encontrar un mecánico, en el ejemplo que tú decías, fatalista, donde dice esto está difícil, ¿no? Y te encuentras un mecánico que ante la misma situación adopta una actitud distinta de, a ver, ahorita le vamos a buscar o ahorita le vamos a encontrar una salida a esto. Probablemente no inmediata, probablemente no es lo que tú como cliente quieres escuchar, pero de entrada ya tu percepción de un mecánico o de otro ante la misma situación es completamente diferente, ¿cierto o no? Sí, porque sabes que uno va a intentarlo, aún sabiendo que puede ser difícil o complicado, pero va a tratar de encontrar una solución ante esa problemática y el otro prácticamente se está dando por vencido, ¿no? O es como dices, está adoptando una postura más fatalista, ¿no? Por así decirlo. Y desde mi perspectiva, salvo que opines lo contrario, creo que muchas veces es perdernos o atorarnos en el procedimiento y no enfocarnos en el objetivo. Entonces, a mí me enseñaron a resolver un problema de una forma y yo aprendí a que así se resuelve. ¿Qué pasa cuando ese problema me presenta variables distintas a las cuales yo contemplo siempre que lo voy a resolver? Claro, sí. Creo que ahí es donde entran las diferentes metodologías que nos ayudan a seguir un proceso no solo creativo, sino para poder innovar, ¿no? Y a lo mejor estamos ya entrando al tema de la innovación, dejando un poquito de lado la parte de la creatividad, ¿no? Al final de cuentas sabemos que ante una problemática vamos a poder abordar o poder analizarla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Obviamente buscando una solución. Pero creo que ahí es, por lo menos en mi experiencia, donde el design thinking nos puede ayudar. ¿A qué me refiero? Uno de los cambios que siempre, bueno, que tanto la metodología de design thinking como en general yo trato de proponer cuando nos enfrentamos en mis equipos a una problemática, inclusive con mis alumnos, es cómo dejamos de un lado esa idea de siempre pensar primero en la solución, ¿ok? Porque eso es lo primero que pasa. Si te enfrentas a una problemática, ya estás pensando inmediatamente en cuáles son las posibles soluciones. Pero en realidad hay que ir un paso atrás y poder entender a quién le está afectando ese problema, ¿no? ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el que forma parte de ese proceso que de alguna manera está siendo impactado? Entonces, ese es mucho del cambio de mindset o de forma de pensar que el design thinking viene a traernos como propuesta. El cómo podemos ser mucho más centrados en el usuario o en la persona, si lo queremos ver de otra manera, y tratar de entender su sentimiento. Por eso hay dentro del design thinking está la parte del empathy map y la definición de personas y todo esto, porque es entender cuáles son sus sentimientos para que de esa manera vayamos a un proceso creativo en donde generamos ideas y tratamos de solucionar esa problemática, pero desde el punto de vista del usuario, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí es donde, volviendo a la pregunta que me hacías, ya nos dejamos de lado de qué tan difícil o qué tan cambiante esté la problemática, sino que entendemos realmente al usuario y nos enfocamos a resolver ese problema desde el punto de vista del usuario, ¿no? Que al final de cuentas es el usuario de ese proceso,
o de ese producto o de esa máquina o sistema o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Ahora, un punto interesante, Edgar, que surge aquí es, ¿tú crees que se pondera diferente a un cliente que a un usuario? Al final de cuentas deben de ser de la misma manera, porque tanto uno como otro son personas, ¿no? Son personas que sienten, que ven, que experimentan, que a lo mejor uno tiene una mejor percepción que la otra o peor de esa situación, ¿no? O de lo que sea que estemos, a lo que los estemos exponiendo. Entonces, al Ujú. final de cuentas, no deja, desde mi punto de vista, de ser ambas personas y los tenemos que ver así, ¿no? Porque en algunas empresas es esta distinción donde es que el cliente me está pidiendo, entiendes, el cliente que nos compra. Sí, Y va a haber áreas donde no tengan contacto con ese cliente, pero tienen contacto con un usuario interno de la empresa. Sería conveniente que la ponderación fuera muy similar, ¿no? A final de cuentas, el cliente y el usuario es para quien trabajamos, depende del rol que tengamos cada uno dentro de la empresa, ¿no? claro. Y creo que no es tanto, cambiaría un poquito la palabra que mencionaste, que es ponderar. No es tanto ponderar si uno o el otro es más o menos importante, sino más bien entender ambos puntos de vista. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Cuál es tu punto de vista como cliente y cuál es mi punto de vista como usuario interno, ¿no? Vamos a llamarlo así. Ujú. Y ambos podemos tener o el mismo punto de vista o totalmente diferente, porque a lo mejor nos duelen diferentes cosas, ¿no? Ya será decisión nuestra en el proceso de llevar esta problemática a la parte creativa o al proceso creativo y al tratar de generar ideas para solucionarlas, donde le daremos a lo mejor mayor peso o menor peso a la percepción de las diferentes personas que están participando en esa problemática, ¿sí? Sí, O sea, puede sí. ser que se cargue la balanza hacia el cliente porque a lo mejor nuestro objetivo es generar más ingresos o más rendimiento o no sé, X cosas. Pues a lo mejor ahí no es tanto porque tu opinión sea más importante, sino porque nuestro objetivo de este ejercicio y de esta solución a la cual queremos llegar, pues es el cliente, ¿no? ¿Sí? Pero sin Sí. dejar de lado al usuario. Entonces, es escuchar a ambos y a lo mejor enfocar en cuanto al objetivo que tengamos como empresa o como equipo, ¿no? Para ver hacia dónde nos vamos a ir. Como parte de la metodología del design thinking, hablabas acerca de un mapa de empatía, Ujú. ¿correcto? Sí, así es. Este mapa de empatía en general, ¿cómo lo describirías o qué nos podrías platicar para tener una idea un poco más clara de a qué nos referimos con un mapa de empatía? Sí, normalmente un mapa de empatía lo que es una vez que ya identificaste a tus diferentes usuarios, ¿no? De esa, otra vez, como les mencionaba hace rato, puede ser de ese producto, de ese proceso o de ese sistema. Lo que vamos a hacer en el mapa de empatía es decir, qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que hace y qué es lo que escucha, ¿no? A grandes rasgos. Y obviamente cuáles son sus principales dolores y qué es lo que quisiera que no le doliera, ¿no? O sea, qué es Ujú. la parte negativa y la parte positiva. Entonces, con este Empathy Map, de alguna forma vamos a poder resumir todo ese sentir de estos usuarios. Como te decía, hay diferentes usuarios, por eso es importante a lo mejor agruparlos en quizás José Luis piensa igual que Edgar, aunque ya los entrevisté a los dos, ya los escuché a los dos, qué es lo que más les duele, pues entonces tanto José Luis como Edgar van a estar dentro de ese mismo mapa de empatía, ¿no? O esta definición de persona. Y Ujú. normalmente ese es el proceso, ¿no? Definimos a una persona, a un tipo de persona, y de esa persona tiene un mapa de empatía, ¿no? Con ciertas características como te decía. Pero así es más o menos como se utiliza. Desde tu perspectiva y experiencia, ¿crees que la empatía es una habilidad que ya empezamos a desarrollar más dentro de las empresas o todavía es un tema pendiente al que no se le da la relevancia que tal vez deberíamos darle? Esa es una muy buena pregunta y
Te voy a decir porque mi punto de vista es que hay muchas empresas que todavía siguen trabajando en silos. ¿Te acuerdas que hace mucho en una plática que tuvimos hablábamos de este tema de cómo las empresas siguen trabajando cada quien por su cuenta, ¿no? Sí. Yo soy esta organización, vamos a llamarle finanzas, yo soy marketing, yo soy, etcétera, ¿no? Logística. Ujú. Cada una de estas trata de velar por sus propios intereses. Voy a conectar este esquema de trabajar en silos con lo que me preguntas, porque si yo no logro generar esa empatía con lo que quizás, ¿a qué me refiero? Con lo que yo estoy haciendo como organización de finanzas, quizás le impacte al de logística, ¿no? O quizás le impacte al de marketing. Entonces, esta es la empatía que queremos generar con este tipo de ejercicios o aplicación de metodologías en las empresas para decir, ¿sabes qué? Es que no es solo finanzas o no es solo mercadotecnia, sino es lo que tú hagas va a tener un impacto positivo o negativo en las diferentes áreas u organizaciones y eso va a permitir que seamos más empáticos, ¿no? Volviendo a tu pregunta. Sí, en ocasiones pareciera que no nos damos el tiempo de pensar en el otro. Ujú. Yo tengo mis indicadores, mis KPIs, tengo una presión acerca de los mismos y no me da tiempo de pensar en cómo lo que yo hago impacta en el departamento de Edgar, ni Edgar piensa cómo lo que hace impacta en el departamento de José Luis. Sí, sí, así es. Sin saber que quizás si tú logras entender lo que yo estoy haciendo o logras entenderme un poquito más en qué procesos tengo, qué sistemas tengo, por qué los tengo de esa manera, a lo mejor hay ciertas limitaciones. Quizás al tú poder entender eso, yo te puedo ayudar en tus indicadores, ¿no? O a lo mejor yo voy a poder contribuir de una manera diferente para que tus indicadores salgan mejor. Y entonces, en algún punto podría ser un ganar-ganar, ¿no? Se ¿Sale? me ocurre un ejemplo tal vez muy simple, pero creo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Vamos a suponer que tú eres responsable del área de manufactura y yo soy del área comercial, hablando de una Ujú, empresa sin meternos en mucha complejidad. ujú, Entonces yo acabo de conseguir un muy buen contrato para un pedido grande con un cliente, pero yo no te pregunté a ti antes y desconocía que hay ciertas partes del proceso de manufactura que tardan unas 6, 8 semanas en llegar, ujú, ¿correcto? ujú. Y la fecha que yo le prometí al cliente está más corta que el tiempo que tú tienes para terminar el ensamble. ¿Te Sí, suena que esto pasa de repente en la vida real? sí, totalmente. Y Es entonces, Edgar, ¿sabes qué? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tenemos que entregarlo en 4 semanas. Valga el claro. ejemplo, ¿no? Sí, Y hay sí, semanas que tienen, hay componentes que para ti tienen 8 o 10 semanas de tiempo de entrega. sí, sí, totalmente. Y ahí ya es una de las problemáticas en las cuales se van a enfrascar estos dos departamentos o personas, ¿no? El decir, pues es que Edgar no me quiere entregar, y yo voy a decir, pues es que José Luis me avisa de último momento o no me da una alerta o un banderazo de que esto viene, este pedido grande o lo que sea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es eso, ¿no? Volver a entendernos un poquito más y romper esas barreras que muchas veces estos procesos creativos o cuando trabajamos de manera colaborativa, pues nos ayuda a remover estas barreras y a trabajar más de la mano, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestro objetivo al formar parte de la misma empresa, volviendo a tu ejemplo, pues los dos queremos que ese pedido se cierre, ¿no? Porque Claro. te va a ir mejor a ti, a lo mejor yo voy a tener un mejor reparto de utilidades o bono, o lo que sea, a nivel plan, Digo, o lo que sea, ¿no? mis comisiones no te tocan a ti, pero bueno, ya es otro tema, ¿no? Sí, exacto, exacto, pero pues de alguna manera nos va a ir mejor, ¿no? Como empresa o como organización. Entonces, yo creo que sí, estos ejercicios definitivamente ayudan a generar una empatía entre lo que está sucediendo con las diferentes áreas, ¿no? Organizacionales.
Ahora, algo que también es interesante es como esta parte que tú comentabas y en alguna ocasión tocamos el tema de desmitificar algunos elementos de la creatividad. Por ejemplo, en una agencia de publicidad la creatividad es un término muy común. Claro. Creatividad, publicidad, algo de arte, de diseño gráfico, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a meter el concepto de creatividad en una fábrica? Ujú. ¿Hay diferencia? No, en realidad no. Simplemente la única diferencia va a ser las habilidades que esas personas tienen, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues quizás en una fábrica las habilidades de X o Y personas van a ser pues más dados a producir o a operar una máquina o ser dueños de un proceso, ¿no? Estoy diciendo ideas hacia el aire. A diferencia de esta persona que trabaja en una agencia que mencionabas de marketing o de publicidad, Uh-huh. pues donde su chamba en su día a día es pues ser creativo, ¿no? O sea, generar campañas o redes sociales o no sé, etcétera, ¿no? Esa es la única diferencia, que esa persona está en su día a día haciendo actividades relacionadas a generar algo, pero si estoy regresando al ejemplo de la fábrica, ¿no? Yo estoy en mi proceso, yo estoy en mi máquina, yo puedo pensar de alguna manera o como líderes de una organización deberíamos de empujar a que nuestros colaboradores de alguna manera sean creativos en lo que están haciendo en su día a día para mejorar ese proceso o mejorar esa máquina o mejorar ese sistema, ¿no? Lo que sea que estén utilizando. Porque al final de cuentas, eso va a ayudar a que tengamos mejores resultados, volviendo a lo que platicábamos hace unos minutos, ¿no? Vamos a tener mejores resultados todos como organización y como equipo si generamos este ambiente donde propicie la creatividad y la innovación, ¿no? Aquí, por lo que tú has comentado, podríamos decir que en todos los puestos de la empresa se puede ser creativo. Uh-huh. ¿Por qué lo planteo así? Por lo mismo que comentamos de las creencias o prejuicios que tenemos acerca de algunos Sí. puestos que son en donde se presta más, insisto, como prejuicio o creencia, porque por ejemplo decimos, el comercial, pues en teoría tiene un campo que da más para la creatividad que yo que soy, que estoy en planeación de producción, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero como tú comentas, a ver, yo dentro de mi proceso de planeación de producción o de Uh-huh. planeación de compras, todos los días podría buscar una forma diferente de hacer más eficiente mi proceso. Así es. Y ahí es donde entra tu creatividad o mi creatividad o la de cada persona, ¿no? Ahora, es bien importante que a lo mejor no hemos tocado tanto de este tema. Yo puedo ser muy creativo, pero si no llevo a ejecutar mis ideas, se va a quedar como una buena intención, ¿no? Entonces ya no estoy aplicando innovación en este proceso o en lo que sea que se me presente, ¿no? Yo puedo tener muchas ideas y ser de los más creativos, pero si nunca los llevo a ejecutar y no genero el valor necesario para ese proceso o lo que sea, pues al final de cuentas ya no estoy siendo o llegando al punto de ser o de generar innovación, ¿no? Entonces eso es algo importante que creo que todos los que nos escuchen se deberían de llevar como esta idea, ¿no? Creatividad no es solo, ser innovador, perdón, no es solo generar ideas, sino realmente llevarlas a la ejecución y poder a través de esas ideas generar valor. ¿Okay? Que si lo vamos aterrizando, esta idea que acabas de compartirnos es la creatividad sin acción no agrega un valor. Así es. Por más buena que sea la idea, por más revolucionaria el adjetivo que queramos utilizar, Uh-huh. si no llega a la acción, no agrega un valor en el proceso. Así es. En Correcto. tu experiencia, bueno, yo te voy a decir, yo creo que hay mucha gente que nos quedamos en esa parte.
Ujú, Ya pensé en buenas ideas, pero algo sucede que no lo aterrizo en la acción. ujú. ¿Crees Sí, que en las empresas caemos mucho en esto o si las personas tenemos esta parte de animarnos a ejecutar cosas diferentes, a probar cosas distintas? Porque a final de cuentas es un proceso donde vamos probando, ¿no? claro. Sí, sí llega a suceder y creo que por eso es importante el expresar mi idea. Oye, José Luis, se me ocurrió esto, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Y volvemos a esa plática bueno, al inicio de nuestra conversación donde decíamos, pues la creatividad no es de uno solo, ¿no? O sea, si yo tengo una idea, la comparto contigo y quizás tú me puedas ayudar a implementarla o a complementarla, ¿no? Entonces, a lo mejor ya mi idea ya no es mía, sino es de dos, ¿no? Ya tú colaboraste en complementar esa idea. Y si a lo mejor tú se lo platicas a alguien más, pues ya vamos a ser 3 o 4 o 5, ¿no? Y a lo mejor entre todos podemos llevarla a un punto de implementación, en donde ya vamos a generar ese valor que quizás yo solo, por mi procrastinación o porque estoy muy ocupado o porque no me da la vida para hacerlo, pues a lo mejor nunca lo hubiera llevado a la práctica, ¿no? Pero ya entre todos, pues ya a lo mejor tú me vas a empujar a que lo hagamos, ¿no? Ahora, como bien comentas, depende de la persona que tiene la idea. Ujú, A lo mejor hasta lo puedes delegar para llegar a la ejecución, ¿correcto? claro. Probablemente eres el dueño de una empresa donde tienes dos, tres ideas Bien. que crees que pueden funcionar. El Ujú. tiempo no te da de momento, pero tampoco las has pasado a nadie. Claro, fíjate que eso que dices es bien importante y les comparto una experiencia. Por ahí conocí a un amigo, bueno, un conocido, digamos, de un círculo de amistades por ahí, en donde precisamente su chamba era eso, por chistoso que parezca. Trabajaba para un cuate de mucha lana, de mucho dinero y de muchas ideas. Y su chamba de esta persona que a mí me tocó conocer y platicar con ella, su chamba era que le compartiera su jefe las ideas que tenía para esta persona ejecutarlas. Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues se me ocurre que quiero poner un negocio aquí. Ah, sale. Y él investigaba, veía si era rentable o no rentable, etcétera, y lo llevaba a la ejecución, ¿no? Ujú. Oye, que quiero lanzar esta marca de X producto. Ah, sí, otra vez lo analizaba, veía la factibilidad, obviamente si era viable, trataba de buscar cómo iban a producir ese producto y lo llevaban a la ejecución. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Como bien dices, digo, no es que todas las empresas vaya a haber alguien, pero eso puede ser una estrategia a nivel liderazgo u organizacional donde yo tengo las ideas y tengo un grupo donde está ejecutando, obviamente analizando la idea, viendo la factibilidad y llevándola a la ejecución y a la práctica, ¿no? Que volvemos al punto de una parte de nuestra conversación donde es, a ver, hay que buscar una forma en que suceda, Sí. que no se atore. A ver, ¿con Ujú. qué recursos cuento? Llámese personas, sistemas, para que esto no se quede en una idea y termine una acción que haga una diferencia. Así es. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ahora, Edgar, ¿qué podríamos hacer? Se me viene a la mente como esta parte, como tú dices, para ya no postergar. ¿Qué puedo hacer para dar el primer paso? Me explico. Ujú. Si yo tengo una creencia, un prejuicio de que no soy creativo, ¿qué puedo hacer para empezar a avanzar hacia esta parte de la creatividad? ¿Qué Claro. consideras tú? Yo creo que el primer paso es que te acerques a esa persona que está a tu lado, ¿no? De tu equipo, de tu mismo grupo, o si es fuera de tu empresa o fuera de tu trabajo, pues tus amigos cercanos, ¿no? A esa persona a la cual le tienes confianza como para compartir esa idea. Yo creo que la base de todo esto, de este proceso creativo y después llevarlo a la ejecución para la generación del valor, creo que lo más importante es compartirlo, ¿sí?
que yo creo que es la base. Y de ahí van a salir muchas más cosas, ¿no? Y muchas más ideas. Este, Les recomiendo ver un par de videos que son muy buenos. Uno es de IDEO, es una empresa que inicialmente está ubicada en el Silicon Valley, e inicialmente su principal propósito o objetivo a nivel negocio era crear productos nuevos. Se acercaba a José Luis y les decía, yo tengo esta necesidad, y ellos se encargaban de desarrollar ese producto en base a lo mejor a la idea que tuviera José Luis, ¿no? Entonces, es un video muy interesante que surgió por ahí del 99 o los principios del 2000, finales de los 90, en donde muestran el ejercicio de cómo rediseñan un carrito de supermercado, pero ahí siguen todo un proceso que es muy interesante, y uno de los procesos es pues compartir las ideas, ¿no? De decir, oye, pues yo vi esto, oye, yo vi esto, que a la gente le duele, la seguridad de los niños, la facilidad, se roban los carros, bla, 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 ¿no? Otra vez, volviendo a tu pregunta, es el compartir la idea. Y ahí digo, ese video, búsquenlo, está en YouTube, lo pueden encontrar, es de IDEO y creo que es de Deep Dive, se llama, que es una experiencia de rediseñar un carrito de supermercado, creo que en 5 días o 4 días, algo así. Y hay otro muy bueno de un autor, inclusive, tiene por ahí muy buenos libros, que es Stephen Johnson, eh, que es cómo las ideas van tomando forma cuando las compartimos, ¿no? Cuando platicamos, cuando no las dejamos como de manera egoísta conmigo mismo, ¿no? Sino que las comparto y empiezo a socializarla para que esa idea se vaya enriqueciendo y podamos generar muchos eureka moments o momentos eureka donde pues vamos a ir conectando tu idea con mi idea, con la de alguien más, y eso va a ir tomando una forma mucho más sólida, ¿no? Sí. ¿Tú crees que de alguna forma a la gente le frena el miedo a qué van a pensar de mí cuando diga la idea? Sí, definitivamente. Y de hecho, uno de los retos, y por ahí es algo que hago en una de mis clases en la maestría, donde precisamente tocamos temas de creatividad e innovación. Les dejo retos a mis alumnos para sacarlos de su zona de confort. Y eso nos va a ayudar a que romper esos paradigmas que nosotros mismos nos vamos creando por nuestra cultura, por nuestros valores, familia, lo que tú quieras, ¿no? Por un montón de cosas que nos vamos llenando en nuestra mochila y las vamos cargando, y eso nos hace que no podamos soltar o movernos de una manera más ligera, ¿no? Entonces, definitivamente lo que dices es muy importante el exponernos a nuevas experiencias, a nuevas cosas, porque eso nos va a permitir que podamos desarrollar una mente mucho más creativa y más, que nos atrevamos, ¿no? Al cambio, por así decirlo. Sí. Bueno, Edgar, el tema es muy amplio. Me gustaría que para cerrar este episodio nos compartieras 3 puntos clave desde tu punto de vista para desarrollar o contribuir a la creatividad en el ambiente de la empresa. Sí, yo creo que el primer punto sería el entender que cualquiera de nosotros podemos ser creativos. El borrarnos esos mitos o creencias de que solo la creatividad está solamente eh, hecha para ciertas personas o ciertos miembros del equipo o de la organización para la cual trabajo, ¿no? Ese es el primero. Borrar todos esos mitos y saber que tanto yo como tú, como cualquier otro compañero, persona, puede ser creativo, ¿ok?
El segundo es saber que tenemos un sinfín de herramientas que nos van a permitir a detonar este proceso creativo y que eso lo podemos hacer un buen uso dentro de las organizaciones o dentro de las empresas para que mis equipos puedan pues, ser mucho más creativos y además lleguen a una solución ideal dentro de lo que esté analizando, lo que esté tratando de solucionar. Y el tercer punto es, sí les recomiendo el salir de esa zona de confort, ¿no? Cómo nos vamos exponiendo a nuevas experiencias, como les decía hace rato, porque eso nos va a hacer que de manera natural podamos ser más creativos y a su vez más innovadores, ¿no? En lo que sea que estamos haciendo. Y eso al final de cuentas es algo que las mismas organizaciones tienen que promover y tienen que empujar para que sus colaboradores eh, se sientan en ese ambiente donde realmente está permitido y están constantemente motivados a la creatividad y a la innovación, ¿no? Ahora, agregando a estos puntos que comentaste, creo que es importante también mencionar esta parte. Hay un rol del directivo, del gerente, y en el tema de innovación hay una postura que adquiere el colaborador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta parte, como tú decías, el colaborador que se anime, que no le dé miedo ir con el gerente a presentar una propuesta. ¿Y qué hace el gerente y el directivo para motivar, para mover esa parte y desarrollar esa creatividad en sus equipos de trabajo? Ahí en tu experiencia, ¿qué acciones consideras que ayudarían? Bueno, al colaborador ya lo has comentado a lo largo de la conversación, esta parte de animarse, pero el directivo, ¿crees que al directivo le hace falta hacer algo para que esta parte se desarrolle? Sí, yo creo que concluiría esta parte con que los directivos o los líderes de una organización o de una empresa tienen que considerar que la innovación es parte de su estrategia, ¿sí? Tú puedes dejar a la innovación como a un lado, como, sí, pero pues solo cuando la necesito, ¿no? O solo cuando estoy en una problemática muy grande. No sé, digo, puede haber diferentes formas de pensar, pero creo que cuando el colaborador dentro de su organización ve que la innovación es parte de la estrategia de tu empresa, y es como uno de los pilares fundamentales. Creo que ahí es chamba del directivo y chamba del CEO, de quien sea, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa. Y ahí es donde ellos o nosotros como directivos podemos ayudar a que se fomente y que se vea como una prioridad dentro de nuestra empresa como tal, ¿no? Entonces, esa función del directivo es clave, ¿no? Entonces, si alguna empresa, algún directivo, esto no lo incluyó en el plan que se comenta en el kickoff en enero, que sería lo ideal, ¿no? Que desde enero ya tuviéramos este componente dentro de la estrategia. Estamos por iniciar mayo. ¿Aún se puede? Aún se puede, pues puede irlo metiendo como su plan para la segunda mitad de este año y todavía está tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces simplemente es que tenga la disposición y la mejor actitud para que esto se pueda llevar a cabo, porque al final de cuentas eso es lo que va a motivar a su gente, ¿no? Para que realmente haya ese cambio en cuanto a la mentalidad y el chip de su misma organización o de su misma empresa. Sí. Edgar, te agradecemos mucho. ¿Hay algo más que quieras agregar acerca del tema? No, nada más, recomendarles estos dos videos, como les decía, el de Stephen Johnson, y los van a encontrar ahí en internet de manera muy sencilla, y el de IDEO, y pues estamos a la orden como para seguir con estas charlas que son bastante productivas y que espero que tu audiencia les guste y que podamos seguir colaborando, ¿no? Con muchísimo gusto. Igual buscamos los videos que nos dijiste, dices que están en YouTube y ¿Sí? creo que a nuestros amigos les va a ayudar.
que los pongamos en la descripción del video para que muy rápido puedan llegar a los mismos. Claro que sí. Sí, te los Correcto. comparto para que los puedas compartir con la misma cuando salga este podcast. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Gracias. Que estés muy bien, José Luis. Nos vemos en próximos episodios. Gracias igualmente.